Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que súper bien. La verdad es que siempre tengo las mismas palabras para ustedes, pero de verdad, cuídense mucho, eh, sean responsables, mantengan siempre los cuidados que le hemos venido repitiendo durante todo el año. Y bueno, yo espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar la nueva clase del día de hoy de patrones y álgebra, en donde vamos a representar expresiones escritas en el lenguaje natural con lenguaje algebraico y también al revés, es decir, expresiones con lenguaje algebraico las vamos a representar con nuestro lenguaje natural. Entonces, para representar información escrita con lenguaje algebraico, puedes relacionar palabras de uso común con operaciones matemáticas. Por ejemplo, más y aumentado las vamos a relacionar con la adición. Y las palabras diferencia y disminuido las vamos a asociar con sustracción. Ejemplo 1. Digamos que tenemos que representar con un lenguaje algebraico los enunciados que están acá. La mitad de un número más 11. La diferencia entre el triple de un número y 9 equivale a 3. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que comprender acá lo que estamos leyendo. Cuando hablamos de la mitad de algo, estamos diciendo en términos matemáticos que estamos dividiendo un número en dos. ¿Ya? Y cuando aquí dice la mitad de un número, pero no dice qué número es, nosotros ese número lo vamos a representar con una incógnita, con una X. Entonces, la mitad de un número sería la mitad de X, o escrito en matemática, X partido en 2, más 11. Bueno, el más 11 lo podemos escribir tal como suena, más con el signo de la adición y el número 11. Entonces, si se fijan, acá está escrito con nuestro lenguaje natural, de forma escrita naturalmente, y acá está escrito lo mismo pero con un lenguaje matemático, con una expresión algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque aquí tenemos términos, letras, que se relacionan con los números, que tienen que ver con un número que nosotros desconocemos. Entonces veamos el segundo. La diferencia nosotros la tenemos que comprender como la resta. Entonces aquí vamos a ver la resta o la diferencia entre el triple de un número. ¿Cómo vamos a comprender el triple de un número? Como 3 veces un número que no conocemos. ¿Ya? Podríamos colocar 3 veces el número X, pero también cuando nosotros repetimos la suma de un mismo número la podemos representar con la multiplicación. Entonces, dice, la diferencia entre el triple de un número, aquí está el triple de un número cualquiera multiplicado por 3 significa que es el triple de este número, y 9 equivale a 3. Entonces aquí tenemos la diferencia entre el triple de un número y 9 equivale a 3. La palabra equivale claramente se refiere a el signo es igual a. ¿Ya? Veamos un segundo ejemplo. Dice así, escribe en lenguaje natural las siguientes expresiones. Tenemos 2y menos 15. Y por otro lado tenemos y más 1 dividido en 4 es igual a y menos 8. Entonces vamos a considerar y como un número cualquiera. Las letras siempre nosotros las vamos a considerar como un número cualquiera. ¿Ya? Entonces la primera dice, la diferencia entre el doble de un número, aquí está la diferencia entre el doble de un número y 15. ¿Se entiende? Entonces nosotros escribimos en lenguaje natural una expresión algebraica. Por otro lado tenemos la cuarta parte, aquí está la cuarta parte, ¿ya? Esta operación, el resultado que sea, finalmente nos va a dar la cuarta parte de eso, porque nosotros realizamos esto y después lo dividimos en 4, entonces dice la cuarta parte de la suma entre un número y 1. La cuarta parte de la suma entre un número y 1. Equivale, ya lo vimos recién, el equivale es igual a, estamos hablando también aquí de una ecuación, equivale a la diferencia entre el número y 8.
¿Por qué dice entre el número y 8? Porque aquí ya hablamos de podríamos haber escrito entre el mismo número y 8. ¿Ya? Si hubiésemos puesto acá otra letra, hubiésemos dicho entre otro número y 8. Y ahí hubiésemos tenido que escribir otra letra diferente acá. Pero aquí dice entre el número y 8, entonces estamos hablando del mismo número. Incluso pudimos haber escrito entre el mismo número y 8. Actividades. En primer lugar, chicos, les voy a pedir que remarquen en un cuadro cuál expresión algebraica está escrita en el siguiente enunciado. La diferencia entre el triple de un número y 10 equivale al mismo número. Bien, entonces ustedes deben comprender esta frase que está escrita en números naturales y verificar cuál de estas expresiones algebraicas es la que tiene que ver con esta frase. En segundo lugar, les voy a pedir que unan con una línea cada enunciado con su representación en lenguaje algebraico. Entonces, el mismo ejercicio que recién, pero ahora tienen que unir con una línea para ver cuál está relacionada con cuál. O sea, con cada frase. Con cada frase algebraica. En tercer lugar, les voy a pedir que representen con una expresión cada una de las siguientes situaciones y que consideren X como los valores desconocidos. Entonces tenemos acá, a una reunión asistieron 150 personas y la cantidad de mujeres fue el doble que la de los hombres. ¿Ya? A una reunión asistieron 150 personas y la cantidad de mujeres fue el doble que la de los hombres. Entonces los números ahí que ustedes no manejen tienen que escribirlos con una X. ¿Ya? Entonces aquí cuando nos referimos al doble estamos refiriéndolo a 2 veces algo. Entonces ahí ya tenemos un número. Tienen que ver ahí cuál es el número que falta y considerarlo como una X. Tenemos también si a un número se le restan 16 unidades, se obtiene 14. Si a un número se le restan 16, se obtiene 14. Las edades de Camilo y su hermana suman 29 años. Si Camilo tiene 13 años, ¿cuántos tiene su hermana? ¿Cuál es el número que aumentado en 16 unidades es igual a 30? También tienen que todo esto representarlo con expresiones algebraicas. Y lo otro, en último lugar, la cuarta actividad es crear un problema que se relacione con cada una de las siguientes expresiones. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tienen algunos ejemplos de cómo podría ser. ¿Ya? Es decir, a una carga de fruta que tiene 63 plátanos, le agrego una caja con más plátanos y tengo en total 90 frutas, 90 plátanos. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que inventar un problema en donde quede expresado el número 63, que se le agrega un número que no conocemos y que el resultado es 90. ¿Ya? Habían 63 personas. Llegó una cantidad después de las 3, no sé, llegó una cantidad en la tarde y en total fueron 90 personas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes vean ahí las expresiones que ustedes pueden realizar utilizando todos los términos que están acá. ¿Ya? A un número lo dividimos en 8 y nos da 5, entonces ustedes tienen que ahí crear un problema, inventar algo, ¿ya? O la octava parte de un número equivale a 5, entonces ustedes ahí tienen que crear algo que sea más o menos como las frases que están aquí arriba, ¿de acuerdo? Eso sería todo, jóvenes. Espero que les vaya súper bien. Envíenme todas las dudas, sugerencias. Yo voy a estar disponible para ayudarles a responder, a trabajar. Que les vaya súper bien. Les envío como siempre un cariñoso abrazo y nos vemos.